Muy buenas tardes. Hoy es 1 de agosto 2019 y acá estamos con nuestra charlita. Recuerdo que en la última hablamos de las organizaciones sociales y el vínculo que diariamente, mensualmente, anualmente o una vez en la vida llegan a tener con el poder político. Y ese vínculo es quizá no sea la palabra adecuada, tiene que hacer contacto con el poder político por la esencia misma de la actividad de la organización social, que son las más variadas, ¿verdad? Como todos sabemos, de grupos de arte, grupos de cultura, baby fútbol, eh, organizaciones sindicales, etcétera. Y hacíamos un distingo en que mientras las organizaciones sociales en algún momento tenían eh, algún contacto con el poder político, en el caso de las organizaciones sindicales, eso no solo tenían ese contacto inevitable, sino tenían el inevitable contacto con las patronales, porque las organizaciones sindicales reúnen a los asalariados. Y en todas sus reivindicaciones, su interlocutor o las controversias son contra las patronales o los gobiernos del turno. Eso hablamos la semana pasada. Bueno, pero en realidad lo queríamos como cimiento a eso y vamos a proseguir eh, con ese tema visto desde otro ángulo. ¿Qué es lo que está pasando? Yo recuerdo que gente de mi generación, más joven o más vieja, se empezó a desencantar de la política partidaria porque eran militantes de algún grupo, sector político partidario. Y ante su desencanto escuché muchas veces, bueno, yo por acá no sigo más y la que me queda es irme para seguir militando por el bien colectivo, irme a la organización social que me parezca más adecuada. Eso lo escuché muchas veces. ¿Y qué es lo que ha venido pasando? Ese desencanto ha ido incrementándose. ¿Por qué se ha ido incrementando? Porque los partidos políticos, por estas latitudes, se manejan en el plano de la democracia política. O sea, salvo aquellos periodos de dictadura, en toda esta región, con mayor o menor esplendor o intensidad, ha regido la democracia capitalista que se llama representativa, porque en esa democracia el ciudadano vota, tiene una posibilidad de votar de 4, 5, 6 años cada, ¿no? Y quien es elegido lo va a representar. Entonces, eso ha regido acá, por ejemplo, en el caso de Uruguay, por mucho tiempo. Y los ciudadanos, aparte de que ir a votar es obligatorio, lo tienen muy apegados, están muy apegados a ir a votar, quieren ir a votar, porque sienten que es la forma de ellos incidir en la realidad nacional, ¿verdad? A veces lo hacen por conseguir una mejor situación para todo el país, a veces lo hacen para conseguir una mejor situación para el sector al que pertenecen o hasta en el plano individual. Muy bien, entonces eso ha sido por décadas acá, todos sabemos, ante cada elección se repite el panorama de la efervescencia que las elecciones traen y
el ansia del ciudadano en ir a votar para hacer ejercicio de su derecho. Ahora, hay una nueva situación en esta democracia representativa en que el que es elegido decide durante 5 años. eh, Hay una novedad. ¿Cuál es la novedad? Que la democracia representativa se está agotando y amenaza con desaparecer. ¿Por qué decimos esto? Porque nosotros que tenemos algunos años, elección a elección, los candidatos, los partidos, plantearon, muchas veces con un programa escrito, sobre la base de lo que el país era, qué modificaciones iban a introducir si ellos eran los elegidos, ¿verdad? Ahora, ¿qué ha pasado? Que en base a eso que acabamos de decir, el electorado se inclinaba por uno u otro partido político, de acuerdo a lo que eh, prometía con un programa o simplemente una promesa oral. Ahora, llegado el punto en que el país ya no está manejado por ningún partido político del Uruguay, sino que el país lo manejan grandes capitales desde fuera, ¿con qué programa los partidos políticos se van a presentar? ¿Qué promesa pudieron cumplir? Lo que se ha hecho ha estado siempre en los últimos años por fuera de toda promesa oral o programa escrito. Entonces la entrega que se ha hecho de este país marca el fin de la democracia representativa, el agotamiento de la democracia representativa. Los ciudadanos que tienen toda una tradición partidaria, yo soy blanco, yo soy colorado, yo soy frentista, aquellas decepciones que nosotros notamos a nivel individual ahora son casi masivas. Se dan cuenta que no, a través de la democracia representativa no hay salida. Entonces, aquella tendencia a, bueno, estoy desencantado, me voy a militar a las organizaciones sociales que me aseguren a mí de que participo y decido, porque la democracia, en el plano teórico, la democracia en la organización social, es que todo vale en uno. Es horizontal la organización social, a diferencia de la democracia representativa, que se ha vuelto totalmente vertical y arbitraria. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez más la gente empieza a rechazar a los partidos políticos porque no han dado respuesta ni a las promesas ni a los programas. Y hoy el país está en manos de capitales extranjeros. Es notorio, es notorio. Cuando tenemos el tema de UPM2 y todos los partidos políticos con alguna posibilidad de ser los ganadores se manifiestan afín a que se instale algo que va a liquidar las posibilidades económicas, sociales y políticas también del pueblo uruguayo, entonces estamos hablando de una nueva situación. Ya no se trata de modificar el diario vivir o como se dice ahora, la matriz productiva con algún retoque o alguna mejora o alguna reforma, sino que no hay nada para reformar. Lo que hay hoy en Uruguay es para revertir. Tarea de gigantes. Tarea de gigantes. Revertir. ¿Cómo solucionamos nosotros que la tierra ya no le pertenece al uruguayo? ¿Cómo solucionamos nosotros el hecho de que tengan los capitales, la banca extranjera y multinacionales nuestro dinero? No somos dueños de nuestro dinero. Lo tienen ellos
gracias a la inclusión financiera, quiere decir que estamos de rodillas. ¿Cómo resolvemos que el campo se está despoblando a raíz de que se extranjerizó la tierra y se cambió la matriz productiva? ¿Cómo resolvemos eso? Ninguno de los candidatos manifiesta la voluntad de enfrentar eso. Quiere decir que la democracia representativa se está cayendo a pedazos, víctima de sí misma, ¿verdad? De su quehacer. Hoy ocurre que aparece, por ejemplo, un solo Uruguay, por ejemplo, que es la última organización social que apareció de improviso, y es un efecto de esto que estoy relatando. No quieren saber de nada con los partidos políticos. Se constituyeron como organización social y ojo que todos los integrantes tenían por herencia familiar, por elección personal, por lo que sea, un partido a los cuales votaban. Y la democracia participativa, o sea, todos los partidos que integran y siguen promoviendo, perdón, la democracia representativa y todos los partidos que siguen promoviéndola, ¿no? Para seguir instalados en el Parlamento, en el Poder Ejecutivo y en los poderes del Estado, saben que lo que le aparece, por ejemplo, con un solo Uruguay es un adversario de cuidado. ¿Por qué? Porque son rurales, porque son comerciantes, porque son transportistas, porque son jubilados. No. Es un rival de cuidado porque no apuestan a la democracia representativa. Ya lo saben. Es mucha gente que de golpe se avivó, le cayó la ficha, como dicen los muchachos, de que no hay salida por la democracia representativa. Quiere decir que por vaciamiento del electorado, la democracia representativa se está agotando y está llamada a desaparecer. Esto es notorio porque los grandes capitales que gobiernan este país, las multinacionales, la banca, cada vez más son, digamos, la democracia representativa ya no les sirve. Necesitan pasar por arriba de la voluntad política de los pueblos y de los gobiernos. Quiere decir que son una causa eficiente para que los partidos políticos que luchan por tener el gobierno uruguayo tratan de servir a esos capitales. Si no, no podrían todos aprobar un PM2, si no, no podrían todos los partidos políticos apoyar la bancarización obligatoria, ¿verdad? Quiere decir que son dos caras de la misma moneda. Por un lado, los grandes capitales cada vez menos le interesa la democracia, aún la representativa. No les interesa porque están muy apurados, necesitan saquear a gran velocidad. Y por otro lado, este pueblo o los pueblos se dan cuenta que la democracia representativa no es el vehículo que los puede llevar a parar esta tragedia, ¿verdad? Entonces estamos ante otro tipo de democracia que sería el que se planteó clásicamente para una organización social, en una organización social cualquiera. Todos valen uno. Cuando una organización social adopta la democracia representativa, está llamada a desaparecer como lo está haciendo a nivel político partidario, a nivel gubernamental, a nivel de los partidos políticos. Está llamada a desaparecer.
Si una organización social no asegura la participación interna de sus integrantes, y va a seguir el mismo camino que el partidismo político, porque los integrantes de esa organización social paulatinamente o rápidamente van dejando de lugar la militancia individual, participativa, porque hay quienes los representan y que van a resolver los temas, aplicándose el viejo esquema de la democracia representativa, ¿verdad? Entonces estamos en esa situación, en esa situación. Entonces vamos a tener que, por ejemplo, siempre hablando de un solo Uruguay, que es la última organización que apareció de abajo de la tierra, por decirlo así. Entonces, hay una movilización o acude esa organización al Ministerio de Ganadería, ya hace como un año de esto, y aparece el presidente Tabaré Vázquez, que no quiere que se reciba a un solo Uruguay. Hay gremiales que, como explicaba, en este caso rurales, que como explicamos en la charla anterior, el gobierno se ha encargado de controlarlas todas y que un movimiento de este tipo, que no acepta los parámetros, las reglas de juego de la democracia representativa, es un adversario de cuidado. Entonces aparece Tabaré Vázquez, de improviso, había integrantes de Un Solo Uruguay en la puerta, y dialoga de una forma bastante extemporánea con los paisanos allí presentes, porque casi toda era gente del interior. Y llega un momento que se exaspera el presidente y les grita, yéndose, nos vemos en las urnas. ¿Por qué dice eso? A pesar de estar exaltado y todo. Les está diciendo, nos vemos en donde nosotros somos fuertes, en la democracia representativa. Cualquier partido político que se presente en las elecciones, hay formas de rodearlo, presionarlo, desde lo internacional, que son los amos de este país, o del resto de los partidos que están acordes en entregar la riqueza del Uruguay. Ahora, si aparece una organización que vos no le podés condicionar su accionar, entonces está bravo para los representantes de la democracia representativa. Entonces, pasó ahí, en esa oportunidad, el Ministerio de Ganadería les grita fuera de sí a los presentes, nos vemos en las urnas. Pero eso vuelve a pasar en un consejo de ministros que hay en Pueblo Centenario. También, terminada la reunión del Pueblo Centenario, el presidente se acerca porque a más de media cuadra hay una reunión de la gente de Un Solo Uruguay, les gritan lo mismo, nos vemos en las urnas. Porque es donde han podido maniobrar todos estos partidos políticos que han entregado al país con fluidez. Ah, vos me votaste. Entonces, yo tengo el derecho por 5 años de hacer, la Constitución me ampara. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Y ahora hablemos de las organizaciones sociales. Se da un hecho bastante curioso, que gente que luchó muchos años en el plano social y al no lograr resultados, un día, hace poco, decidieron, bueno, hacer una incursión en lo político partidario. Esto es como aquello de los chanchos que votan a Otonero, porque no encontraron respuestas a nivel de la lucha social, se meten en la boca del lobo. O sea, van a competir en la democracia representativa, con pequeños partidos, que van a pasar añares, los van a pasear, los van a condicionar, van a comprar gente. Es la historia política de este país y de todos los países vecinos. Quiere decir, y hoy estamos hablando para las organizaciones sociales, que el único idioma
que entienden los de la democracia representativa, que están en decaecimiento, se está agotando la democracia representativa, es el de la organización social que no es penetrada por los partidos políticos y que le plantea movilizaciones de pueblo organizado. Es válido acá, es válido en el Perú, es válido en Chile, es válido en todos lados. Los triunfos populares vinieron de mano de las organizaciones sociales. Se pudo revertir el entreguismo despampanante que es acá, pero en todos los países de la región, a partir de las organizaciones sociales y no de las organizaciones político-partidarias. Que no estamos diciendo que no existan, estamos diciendo que existen, las que existen, por lo menos en este país, operan para el capital internacional, las multinacionales y la banca. Está, si empezamos a enumerar todas las cosas que componen el diario vivir de los uruguayos, tienen esa causa. Entonces, lo vamos a terminar por acá. La respuesta, o lo que decían hace tiempo gente que militó en los partidos políticos y se desencantó, es vámonos, no nos vamos para nuestra casa, vamos a luchar desde las organizaciones sociales. Y hay que tratar de que esas organizaciones sociales tengan la enjundia suficiente para instaurar una democracia sobre otras bases, no sobre una representación mentirosa y alevosa y arbitraria, como la que estamos viviendo. O sea que estamos viviendo la defunción de la democracia representativa como tal. Es cada vez más difícil defender la democracia representativa que hace un tiempo estamos viviendo hasta el presente. Cada vez más difícil, si no imposible. No hay resultados a la vista del ejercicio de la democracia representativa, salvo que, claro, digamos que los resultados sean la entrega del país. Ahí sí han obtenido resultados. Entonces, y acá terminamos, una organización social no puede adoptar para el funcionamiento interno el mecanismo de la democracia representativa, porque si no va a seguir el mismo camino y va a tener la misma suerte de la democracia representativa en general y de los partidos políticos en particular. Y bueno, eso queríamos decir en el día de hoy.